y ahora queremos hablar sobre un tema bastante interesante porque está en análisis un proyecto de reducción de horas laborales y queremos saber la postura de los diferentes sectores de nuestro país, ahora específicamente del sector de MIPYMES, y para ello ya nos acompaña el presidente de Fede MIPYMES, el señor Luis Tabela, un amigo de la casa ya, para poder conversar sobre el tema. ¿Qué tal, señor Luis? ¿Cómo está? Bienvenido a Proindustrias. Pero un gusto estar contigo, con la audiencia, por supuesto, y a las órdenes. Queremos conocer sobre este proyecto. Antes de iniciar hablando sobre esa postura, si nos podría dar como un pantallazo de qué es lo que se está tratando ahora y justamente cómo también les afecta a ustedes emprendedores. Mira, si vos te pones a leer el anteproyecto, porque todavía no es un proyecto, es una idea que tiene el senador Oviedo, de bajar las horas laborables de 48 a la semana a 40 a la semana, de buena a primera parece fantástico, ¿verdad? ¿Y los argumentos cuáles son? Los argumentos de él. Los argumentos son que hay muchísimos países europeos que ya tienen 40 horas semanales, di un ejemplo de Alemania. Él dice de que la persona va a tener más tiempo para dedicarse a esparcimiento, para ir al teatro, para ir al cine, bajando, y que normalmente se están haciendo este proceso en diferentes países, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que suena espectacular de buenas a primeras, pero no está preparado nuestro país para hacer esto. Porque, y acá yo te quiero decir varias razones por las cuales, si nosotros queremos darle mayor confort, mayor comodidad al trabajador y al ciudadano en general, lo primero que tenemos que trabajar es en el transporte público. Hoy el transporte público a una persona le lleva fácilmente 2 horas para llegar a su lugar de trabajo y 2 horas para volver a la casa. Entonces, de su tiempo laborable, 4 horas le destina solamente al movimiento. Eso es lo primero que habría que solucionar, ¿verdad? Lo segundo que habría que solucionar para darle confort y tranquilidad al trabajador es el tema de la seguridad. Cuando sale un trabajador a su casa y lleva su celular y lleva su cartera, no sabe si va a volver con el celular o no, por la cantidad de robos domiciliarios que hay. El tercer elemento que debería de desarrollar el Estado es la salud. Hoy tenemos muchísimas deficiencias de salud. Y el cuarto y el más importante de todo es mejorar la productividad. ¿Qué es lo que ocurre en los países muy desarrollados? Porque pueden bajar las horas de trabajo y porque la productividad es alta, porque tienen tecnología, porque tienen máquinas que hacen el trabajo del hombre. Entonces vos compras una máquina que puede desarrollar más rápido el trabajo y mejor, entonces vos podés ir eliminando mano de obra. En nuestro país es a la inversa. Y acá tenemos que hablar el papel fundamental de las MIPYMES en la economía. El 98% de las empresas en nuestro país son MIPYMES. Apenas el 2% son empresas grandes. Y acá nos vamos a un escenario que siempre nos llenamos la boca cuando hablamos de la macroeconomía. Decimos la macroeconomía, el crecimiento del 4%, y es espectacular. Pero apenas el 1% de las empresas están en ese nivel de la macroeconomía. El resto están todos en la microeconomía. 98% de MIPYMES, 476.000 empresas. El 88% son microempresas, que son empresas muy chiquitas, que la mayor factura 50 millones por mes. Y el 50% factura menos de 10 millones por mes y ocupa el 65% de la mano de obra. Entonces tenemos, digamos, una ecuación totalmente diferente a lo que es Europa o a lo que es los países desarrollados. Nosotros, y este es un dato, en los últimos 40 años, América Latina bajó la productividad con respecto a los países europeos. Y ni qué hablar de los países asiáticos. Entonces nosotros, nuestra gran tarea es mejorar la productividad. Porque si vos querés mejorar la calidad de vida de la gente, tenés que mejorar
los 4 elementos que te había citado anteriormente, y también hay que mejorar la formación de la gente. No tenemos que olvidar nosotros, datos del Ministerio de Educación, que de cada 10 chicos, 7 no comprenden lo que leen. Entonces vos estás insertando en el mercado laboral gente con una escasa preparación, y el resultado de esto, como el sector MIPYME consume mucha mano de obra, tenés una baja productividad. Después tenés que sumar otro elemento, que es la alta informalidad que tenemos en nuestro país, ¿verdad? El 50% del sector MIPYME, que básicamente es el de microempresas, está en el mundo informal. Porque para ser formal en nuestro país vos tenés que estar inscrito en el Ministerio de Trabajo, tenés que tener la cédula MIPYME y tenés que estar inscrito en el IPS. Y del sector MIPYME apenas están inscritos en el Instituto de Previsión Social un 13%. Entonces creo que nosotros, antes de llegar a una reducción de las horas laborales, tenemos muchísimas tareas por el camino. Y una de las tareas principales es mejorar la productividad, porque al mejorar la productividad es donde vos vas a mejorar tus ingresos. Muy importante esa acotación, y justamente como lo decía, hay varias aristas que mejorar. Hablaba principalmente del transporte público, por ejemplo. De repente uno quiere reducir horario laboral, pero al trabajador le toma más tiempo llegar a su casa y volver que trabajar justamente. Claro, yo tengo gente que están viviendo a 5 o 7 kilómetros del lugar donde tengo la fábrica, y le lleva 2 horas para llegar a su puesto de trabajo, porque vos tenés que esperar media hora, más 1 hora y media de transporte. Después tenés que volver a caminar para llegar a tu puesto de trabajo, porque a nadie escapa que el transporte público en los 5 años, en vez de ir mejorando, va deteriorándose, ¿verdad? Y un efecto fundamental, si vos ingresás a tu trabajo a las 7, vos tenés que moverte a las 4 de la mañana. Y si salís a las 5, vos terminás llegando a las 8 de la noche. Entonces, son elementos básicos que vos tenés que mejorar. Yo siempre digo que los parlamentarios, cuando van a hacer un anteproyecto de ley, tienen que ver no solamente lo que se hace en la región o lo que se hace en el mundo, sino tienen que ver el bosque de nuestro país, tienen que ver nuestro escenario real. Entonces, legislar en base a ese escenario. Y esa legislación es lo que trabajamos el año pasado, con la promulgación y firma de decreto en enero de este año de la modificación de la ley MIPYMES. Esta modificación de la ley MIPYMES sí le va a permitir al sector, sobre todo de micro y pequeña empresa, a mejorar en todo lo que sea formalización, en todo lo que sean certificaciones, en todo lo que sea contratos laborales y seguridad social. Porque por primera vez se le van a otorgar ventajas. Entonces, primero tenés que otorgarle ventajas donde la empresa vea que existe un beneficio si vos sos formal. No es que vos vas a ser formal para que te cueste más dinero, sino vos vas a obtener un beneficio. Cuando vos sos formal, tenés un beneficio, podés acceder a un crédito, podés acceder al sistema financiero, podés acceder a descuentos por tasa. O sea, ese es el proceso que hay que hacer. El mejoramiento de la productividad tiene un proceso hasta de 10 años. Eso hicieron los países más desarrollados que nosotros, pero es un camino que tenemos que hacer entre el sector privado y el sector público. Hay una tarea nuestra, pero la gran tarea inicial la tiene que dar el sector público, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas principales tareas para poder mejorar, justamente para poder ampliar ese tema de cómo trabajar mejor esa productividad y también cómo ha ido ese proceso a lo largo de estos años? Mira, una de las grandes dificultades que tiene el sector MIPYMES es que como no accede al sistema financiero, porque apenas
35-40% de todo este paquete MIPYMES está dentro del sector financiero, el resto está por fuera, entonces el resto se financia a través de la usura, básicamente con unas tasas muy altas, y esto no le permite crecer, obviamente, ¿verdad? Entonces, esta ley MIPYMES que se promulgó y ahora está la firma del decreto del presidente, que yo creo que lo va a firmar a la vuelta de su viaje, va a permitir que este sector que hoy está relativamente formal porque tiene RUT, pero no tiene el resto, entonces va a permitir que pueda acceder a todo ese resto durante los próximos 3 años de haber sacado la cédula MIPYME, porque la cédula MIPYME va a ser la llave para obtener los beneficios. Entonces va a poder acceder a estos beneficios, lo cual le va a permitir ir formalizándose poco a poco en la parte laboral y en la parte empresarial. Porque siempre decimos, la culpa no la tiene solamente el trabajador que no está preparado. El sector empresarial micro y gran parte del pequeño tampoco está preparado, porque arrancó una empresa, emprendió algo porque tenía un dinero, le fue bien, fue creciendo, pero tienen escasos conocimientos de costos, de producción, de administración. Entonces hay todo un proceso de preparación, digamos, que tiene que hacer el sector empresarial también, y por supuesto el sector trabajador, porque del colegio no tenemos que olvidar que vos salís sin conocimiento laboral, y de la universidad prácticamente salís sin conocimiento laboral también, porque nuestro sistema educativo no está enfocado hacia que vos seas un emprendedor. No te preparan como ya están preparando otros países, que vos termines el colegio y vos ya tenés conceptos de emprendedurismo. Y las universidades tampoco tienen 1 o 2 materias por año que le incite a ser emprendedor. Entonces todos son emprendedores empíricos, ¿verdad? Nacen, hacen, a algunos le va bien. No tenemos que olvidar que casi el 60% en los primeros 2 años quiebran. Esos son los cálculos, ¿verdad? Entonces hay una serie de, digamos, de condimentos que tenemos que trabajar juntos inicialmente antes de decir, bueno, vamos a bajar la carga laboral de 48 a 40, porque por ahí no viene el problema, no le solucionas nada. Va a llegar 1 hora antes a su casa, ¿y qué va a hacer? Nada. O sea, el mejoramiento pasa por un incremento del salario, y el salario va a aumentar si esa persona se forma, se hace necesaria en la empresa. Entonces vos le podés decir, mira jefe, a mí me están ofreciendo más dinero en otra empresa, entonces vos le vas a retener o vas a ver que ese personal es muy bueno, entonces vos le vas a retener, ¿verdad? Entonces eso pasa por el conocimiento. Qué importante, señor Luis, es el trabajo en conjunto, tanto entre el sector público como el privado, porque se dan estos casos donde también se tiene que analizar todas estas aristas, y ustedes tienen esa posibilidad de poder justamente contar, estos son los casos, esta es la situación, este es el escenario que estamos viviendo. No podemos de repente realizar esto porque es esto la situación, o sea, esta es la situación. Si nosotros... desde que asumió el nuevo viceministro de MIPYMES, Gustavo Jiménez, nosotros tenemos mucha apertura en el Ministerio de Industria y Comercio, muchísima. Incluso juntos trabajamos con la nueva modificación de la ley MIPYMES, juntos trabajamos con la reglamentación, juntos estamos trabajando con los programas, porque tenemos una ventaja, que el viceministro viene del sector privado. Él era miembro de la federación, él tiene una empresa, él conoce todos los problemas de este lado de la vereda y ahora está del otro lado de la vereda. Pero hay una realidad. En el sector público todo tiene procesos muy lentos. Muy lentos. No digo en el Ministerio de Industria, porque ahí sí tenemos mucha apertura, pero en las otras instituciones tiene un proceso demasiado lento. Entonces lo que vos podrías hacer en 6 meses a lo mejor te tarda 2 años. Por eso es que todo el proceso del mejoramiento de la productividad, por más de que haya buenas ideas, se hace todo muy lento.
porque la mayoría de las instituciones trabajan casi como islas. Cada uno trabaja por lo suyo, no se trabaja en conjunto. Todavía no logramos esa sinergia entre las instituciones, ¿verdad? Y te doy un ejemplo. Para generar la nueva cédula MIPYME, la DENIT le tiene que pasar los datos de las empresas, porque ellos tienen los datos, obviamente, cuando vos pagas tu balance o tu IVA, al MITIC. El MITIC va a desarrollar un software, un programa, y le va a pasar al Viceministerio de MIPYMES, y el Viceministerio de MIPYME genera la llave que es la cédula MIPYME. Y eso estamos trabajando casi hace un año y todavía no conseguimos que funcione, ¿verdad? En pleno siglo XXI, un software básico con tanta tecnología, pero todavía no conseguimos que funcione, ¿verdad? Y a lo mejor dentro de 2 semanas vamos a tener ya funcionando la nueva ley de MIPYME y no tenemos todavía el listado para generar la llave que es la cédula, ¿verdad? Entonces, te doy estos ejemplos donde se hace muy lento, no se trabaja en conjunto. Por más de que viene de arriba, dice hay que trabajar todo en conjunto, pero no se logra. ¿Cómo lograr esto? Y no sé, ¿verdad? Porque yo estoy de este lado de la vereda, que es el sector privado, ¿verdad? Pero seguimos empujando. Y estamos hablando de un sector fundamental para la economía, porque las MIPYMES mueven un porcentaje muy importante en lo que viene a ser economía. Y las MIPYMES, primero que te mueve la fuerza laboral, 65%, algunos dicen 70%. Te mueve ese segmento de las MIPYMES, ¿verdad? Y te mueve todo ese consumo. Cuando vos no ves dinero en la calle, es porque no hay trabajo en general, que es lo que sucede hoy, ¿verdad? Hoy la economía está bastante resentida, ya que venimos ya prácticamente del año pasado, hay poco circulante en la calle y entonces la gente no tiene consumo. Y esa es la economía relativamente formal. Y la economía informal, según datos de la DENIT, hay como 700.000 pequeñitas empresas informales, que quizás cada uno tiene 1, 2 o 3 personas trabajando en esa informalidad. O sea, nuestro gran problema es la informalidad en la economía, en nuestro país, ¿verdad? Y esto es producto de que todos los costos y todas las leyes siempre se sacaron pensando y partiendo de una premisa falsa de que todas las empresas son grandes. Entonces paga lo mismo un pequeño panadero en una certificación a la INAM, panadero que tiene 3 personas, que una empresa que produce pan o productos de ese tipo que tenga 100 personas. Paga exactamente los mismos y las exigencias son exactamente las mismas, ¿verdad? Entonces ese concepto es lo que tiene que cambiar y nosotros tenemos que empezar a regular para un mercado específico, que es la microempresa, que es el 88% de las empresas, ¿verdad? Porque si vos te fijas, el sector MIPYME apenas contribuye con un 15% del PIB. Sin embargo, ese otro 2% contribuye con el 85% del PIB. Pero sin embargo, los MIPYME te contribuyen casi con el 70% de la mano de obra. Lo que hay que lograr es que este sector sea más competitivo y tiene que empezar a tener tecnología y máquinas. Tiene que mejorar la productividad porque el objetivo es llegar por lo menos a un 25% del PIB. Entiendo, y es fundamental también ese trabajo para poder lograr esa mayor productividad, una capacitación sobre todo también, teniendo en cuenta que se vienen las nuevas tecnologías y eso implica también mucho trabajo para las MIPYMES. Sí, ahora se está viendo, estamos encarando con la Cámara de Comercio Electrónico y el Viceministerio de MIPYME un plan de digitalización, ¿verdad? Que es fundamental. Estamos esperando que el Ministerio de Economía remita los fondos al Viceministerio de MIPYMES como para empezar a generar, porque
hicimos un estudio rápido y nos llega dentro del sector MIPYMES, las medianas cuentan con tecnología, pero las micro y las pequeñas básicamente no tienen ningún tipo de software o ningún tipo de elemento tecnológico que le maneje un poco la administración en tiempo real. Se manejan o con un cuaderno o quizás las mejores ya con un Excel, pero no tienen un software que le dé tiempo real. Entonces creemos que eso es fundamental. Eso va a llevar por lo menos 1, 2, 3 años como para empezar a ver los resultados. Y bueno, estamos esperando y esperemos que solucionen el problema de los fondos para poder encarar ese proyecto que creemos que es fundamental. Redondeando ya un poco la entrevista, señor Luis, volviendo al tema de este anteproyecto que nos comentaba, ustedes ya pusieron en la mesa esta postura justamente, ya pudieron conversar con las autoridades. ¿Cuáles son los siguientes pasos de llegar a darse, de llegar a llevar un poquito más este anteproyecto? Mira, personalmente hablé también con varios senadores de otros partidos y también otros gremios habrán hecho lo propio. Y bueno, todos coincidimos de que no es el momento para llevar adelante un proyecto de este tipo. No es el momento. Nuestro país no pasa por un buen momento económico, digamos, hablando de la microeconomía, no hablo de la macroeconomía. Hoy necesitamos trabajar, no trabajar menos. Y el senador Oviedo puso un ejemplo, por ejemplo, del sector de salud, que trabajaban 40 horas, después bajaron a 36 horas semanales y ahora bajaron a 12 horas semanales. Entonces yo le digo, sí, pero eso lo puede hacer el Estado porque el Estado no paga el salario, lo pagamos nosotros de vuelta, ¿verdad? A través de nuestros impuestos. Lo que yo me pregunto es si el sector salud, las otras 12 horas que perdió, volvió a contratar la misma cantidad de médicos o dejó sin médicos a 12 horas. Evidentemente dejó sin médicos esas 12 horas. En el caso del sector privado no puede suceder eso, porque quiebra. O sea, si vos tenés 10 personas que trabajan 40 horas, vos vas a necesitar contratar a una persona. El que tiene 100 va a tener que contratar 10. El que tiene 4 turnos, va a tener que contratar un turno más. Entonces, todos esos sobrecostos, ¿quién va a pagar? El consumidor, porque vos vas a derivar a tu producto. Y el producto va a subir de precio y va a pagar el consumidor. Entonces, por eso que yo siempre digo que hay que ver todo el escenario, pro, contra, es el momento, va a mejorar la productividad, va a mejorar las condiciones realmente de la persona y nosotros no encontramos que suceda eso en este momento. Señor Luis, nosotros desde Proindustrias le agradecemos muchísimo su tiempo y que nos haya brindado también esta información sumamente importante para tener en cuenta qué es lo que está pasando en nuestro país y también cómo se va desarrollando estas situaciones, porque como lo decía, hay que analizar todos los escenarios y muchas veces el televidente o de repente las personas no manejan todos los escenarios que ustedes van viviendo día a día. Claro, porque de buena primera es fantástico, Es como cuando dicen bajó 500 guaraníes el combustible, espectaculares, pero de algún lado sale la diferencia que están perdiendo, ¿verdad? Alguien está pagando esa diferencia. ¿Y quién está pagando? Y a lo mejor hay menos medicamentos, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Y esto sucede lo mismo. Sale genial, pero alguien va a pagar los costos y va a ser el consumidor. Así mismo, muchísimas gracias y seguro que vamos a estar conversando más adelante sobre cómo se va desarrollando la situación. Cuando gustes.